Yo imagino que les ha pasado que en algún momento están en la sala de su casa y en eso se acuerdan de alguien, suena el teléfono y es la persona. Sí, eso puede ser conciencia colectiva. Así que hoy día ese es el tema que vamos a tratar. Han venido dos amigos, dos terapeutas de Argentina para poder hacer una conferencia sobre este tema. Así que Hernán Peña y Khalil Bascari van a estar con nosotros. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Café Holístico. Escuchado de alguna manera este término de conciencia colectiva o inteligencia colectiva, y para eso estamos con Hernán Peña y Khalil Bascari. Ellos son de Argentina, que han venido a Perú especialmente para darnos una conferencia sobre este tema. Voy a empezar con Khalil. Khalil, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal Lima? ¿Qué tal te ha tratado Perú? ¿Primera vez que vienes? Sí, primera vez, la verdad que muy contento, me está gustando mucho este país y su gente también. ¿Y qué tal tú, Hernán? ¿Has la comida, la has probado? Sí, totalmente. ¿El ceviche? En esta ocasión todavía no, sí había venido hace un par de años, así que es reencontrarme nuevamente con este país tan hermoso. Ay, miren, gracias. Bueno, Khalil, primero me gustaría que me cuenten un poquito cómo así ingresaste a este mundo holístico y sobre todo a tratar a estudiar lo que era la cosmosociología. Sí, empecé desde muy pequeño porque me costaba mucho insertarme en el ámbito educativo, en las escuelas, y también me costaba comprender a veces a los seres humanos, su manera de comunicarse o de relacionarse. Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿te sentías como fuera del contexto? Sí, fuera de contexto, muchas cosas y actitudes que no entendía. Toda comunicación tiene un código que ambas personas tienen que entender, ¿sí? Y había códigos de la sociedad que yo no entendía. Me costaba mucho sentirme parte de ciertos grupos y relacionarme en armonía con eso. Entonces empecé a observar mucho al ser humano, su manera de actuar, y también a la naturaleza. Y me di cuenta de que la naturaleza seguía un orden y determinados patrones de armonía. Entonces me empecé a preguntar si ese orden natural se podría aplicar a nuestras relaciones humanas, por ejemplo. Esa búsqueda y esos cuestionamientos me llevaron a darme cuenta de que sí, de que existen leyes naturales y que todo el tiempo están rigiendo nuestra vida, lo sepamos o no. A esa manera de ver el mundo le llamo cosmosociología, porque cosmos significa orden y sociología es la ciencia de las relaciones humanas. Khalil, ¿y cuántos años más o menos tenías cuando comienzas a darte cuenta de estas leyes? Y si es que fue una manera de autoestudio o es que comenzaste a estudiar en otras escuelas? Bueno, ya desde muy pequeño, a los 6 o 7 años, ya leía libros y buscaba información sobre el tema. Después, entrando a la adolescencia, como a los 12 años, empecé a profundizar más en mí mismo y darme cuenta de que no estaba separado del universo, sino que eras parte. Claro, era parte, y entonces al conocerme a mí mismo puedo conocer más al mundo también y viceversa. Y más o menos a los 15 o 16 años empecé a buscar un formato para ordenar esta información y compartirla, y ahí surgió este nombre de cosmosociología. Yo te pregunto porque deben haber casos de muchas personas que nos están escuchando que pueden haber pasado por lo mismo o que sus hijos están pasando por lo mismo. A veces se me acercan las mamás y me dicen, oye, mi hijo pasa tal cosa y no sé a dónde llevarlo, cómo poder guiarlo, asesorarlo en este camino. ¿Qué les podrías decir, por ejemplo, a las mamás que te están escuchando y que a lo mejor también tu papi y tu mami en su momento también pasaron por lo mismo? Sí, de hecho es una realidad de que hay muchas personas y muchos niños así. A veces les llaman niños índigo o niños cristal, pero hoy en día ya es muy común, no es un fenómeno aislado. Justamente filmamos una película que se llama Nacidos al Amanecer y que trata de este tema, de las nuevas generaciones que ven el mundo de otra forma. Y lo que les puedo decir a los padres es, para empezar, que sus hijos no están mal, no es que somos raros. Sí, no es que son raros ni tienen algún problema, simplemente que ven el mundo de una manera diferente, y entonces lo principal es respetar eso y abrirse a escuchar a sus hijos, y ellos mismos le van a ir mostrando cómo ven el mundo
y qué es lo que necesitan, de qué manera necesitan ser acompañados, más que nada. Hernán, yo sé que tú te dedicas al estudio de las vidas pasadas. ¿Cómo podrías, más o menos por la experiencia que tú tienes, entender o por qué hay personas que pueden venir que son más delicados, los que se llaman niños índigos, niños cristal? ¿Son personas que tienen una vibración más alta, una frecuencia más alta? No necesariamente, pero sí su experiencia o su rol a cumplir, o por lo menos el deseo o el objetivo a desarrollar en esta experiencia, en esta encarnación, sí responde a algo. Ojo, no quiero pensar linealmente o de manera jerárquica como que hay algo que sea mejor o peor, simplemente que sí, abocado a este cambio de conciencia, aportar, no necesariamente desde un plano de lo espiritual, metafísico, etcétera, sino también desde otros aspectos, desde lo humano, desde lo social, en la economía, en la política, etcétera. Es por eso también que hay este término de niños índigo, cristal, etcétera, se lo suele estereotipar como simplemente algo metafísico, pero hay muchos otros niños que responden a esas características y se los halla en otros planos y ámbitos de la sociedad. Ahora, ¿tú crees que esto sea, esta aparición de niños índigos, niños cristal, llamémoslo así, han sido, que han venido por una etapa o siempre han existido? ¿Estamos en un momento en que tal vez haya una apertura mayor? ¿Cómo tú, con todos los casos que tú ves, la experiencia que vas teniendo, cómo podrías definir la situación actual que estamos viviendo a nivel energético, a nivel espiritual? Sí, bueno, no es solo mi opinión, sino también que es investigación y conclusiones de otros investigadores de otros ámbitos, en los cuales también se encuentra que se han venido como de a oleadas, si se quiere. Es decir, no es algo, este proceso o esta transformación en cierto punto que se va dando en la sociedad y que no es simplemente de ahora. Toda la historia de la humanidad fue en constante evolución, es de manera progresiva. Es decir, no es de un día para el otro, las cosas cambian y se establece como si nada y se lo acepta sin más. Sino que justamente estas oleadas responde a como ir preparando el terreno, luego quienes comienzan a generar ideas, nuevos conceptos, etcétera, y posteriormente quienes se encargan más de materializarlo o llevarlo a la práctica. Esa es mi visión y lo que encontramos también que las almas, etcétera, nos comparten acerca de esto. Y justamente en función de eso, ese rol y las vidas que cada uno de ellos eligen para justamente aportar un granito más en todo este proceso planetario de conciencia en el que sí, nos encontramos actualmente como año a año, a lo largo de toda la historia, nuevamente voy a decir puntos críticos, pero también críticos suena como algo negativo o como una tensión, ¿no? Pero en realidad es eso, el estar presente a momento, porque todo eso implica, digamos, va a ir modificando o influyendo el transcurso de nuestra vida como individuo y como sociedad. Entonces la importancia es punto a punto, no es que en determinado año, en determinados aspectos, determinadas generaciones. Y ahora, Cali, por ejemplo, justo lo que está comentando Hernán, ¿cómo puede influir ese que tú lo llamaste el orden, el cosmosociología, primero en tu vida para poder comenzar a poder ya ver que sí podía ser algo colectivo y cómo podíamos interactuar entre la conciencia colectiva o la inteligencia colectiva y nosotros? Y mi otra pregunta, antes que se me vaya, es si esta conexión, puede llamarse conexión, ¿sí? ¿Es subconsciente o inconsciente? ¿O es que uno tiene que llegar consciente a hacerlo? Bien, una de las leyes del orden universal es el principio de generación o ley de generación, que dice que todo se crea en el universo desde lo más sutil hacia lo más denso. En nuestra vida, ¿qué significa? Que primero vienen los pensamientos y las ideas, eso genera emociones y las emociones generan acciones y hechos. ¿Y qué pasa si nosotros comenzamos con pensamientos negativos? Bueno, toda la cadena de que venga después va a ser consecuente con eso. Vamos a generar emociones negativas o inarmónicas y por ende hechos y construcciones también del mismo modo inarmónicas. La primera ley es que nosotros estamos generando nuestros propios
nuestra propia realidad terrenal, de una manera. Exactamente, y específicamente desde lo más sutil hacia lo más denso. Y en general tratamos de cambiar primero lo denso para que cambie lo sutil. Tratamos, por ejemplo, de cambiar de casa, cambiar de auto, o tener más bienes económicos, por ejemplo, más dinero, como si eso después nos va a hacer sentirnos mejor y pensar mejor. O sea, que cuando te digan, no, ¿sabes qué? Voy a hacer tal vez una broma, ¿no? Pero no confiar tanto en nuestros amuletos terrenales, si es que no va a cambiar nada si nuestra actitud mental está en otra. Exactamente, el amuleto es solo un reflejo de una creencia que uno tenga. Si uno cree que con tu simple poder vas a lograr las cosas, lo lográs, y de hecho hay estudios muy específicos sobre eso. Hay un efecto que se conoce como el efecto placebo, y son personas que, por ejemplo, se sanan de enfermedades solo creyendo en que se van a sanar. Por ejemplo, hay casos de deportistas que tenían atrofiadas las rodillas, entonces a la mitad les dijeron que a todos les dijeron que los iban a operar, bien, de la rodilla. Solo que a la mitad los operaron de verdad y a la otra mitad no. Solamente los durmieron. Los durmieron, les hicieron un pequeño corte para que pensaran que los habían operado y listo. Cuando se despertaron, sanaron sus rodillas sin que hayan tenido ninguna intervención quirúrgica real. Entonces ahí vemos cómo su creencia de que estaban sanos y estaban bien, en verdad en la materia, generó una sanación concreta. Pero ¿qué tan bueno es a veces darle poder a un objeto? A un amuleto, Hernán. ¿Qué tan bueno es darle poder a algo? ¿Influye en nuestra calidad de vida o está bien aceptado? Si es que es la creencia de uno. A ver, exactamente. Justamente desde el lugar en que uno se relaciona con eso, ya sea un amuleto físico o también con la información misma, ¿no? Eso es lo importante. Porque en sí el poder, como estaba comentando Khalil y estábamos charlando recién, está en uno mismo y no en eso ajeno y exterior, ¿no? Entonces, es bueno, por decirlo de una forma, siempre en el sentido de que nos puede contribuir a acompañar a conectarnos o a que se desenvuelva todo eso naturalmente, pero lo que no está bueno, y ahí es donde hay que tener cuidado y prestar atención, en no generar esa dependencia y terminar poniendo definitivamente ese poder fuera. Porque, Khalil, podemos verlo y hay muchas personas que a veces nos pueden regalar ese tema, ¿no? De que tienes muchos amuletos o muchos temas donde puedes tener el poder. Pero bueno, continuemos, Khalil. Entonces, cuando nosotros entramos a esa conciencia colectiva, hay que entender primero que todo comienza desde lo sutil a lo más denso. Exactamente, entonces en nuestra vida, cambiando la manera en que está ordenada nuestra mente, se cambia la materia también. Y a nivel social pasa exactamente lo mismo. Todas las mentes están unidas dentro de una gran mente que es esa mente colectiva, y por ende lo que pasa a nivel sutil en la sociedad termina generando la forma en que nos organizamos. Y esto tiene que ver también con el tema de las generaciones, por ejemplo, que hablábamos antes. En general vienen algunas generaciones que traen ideas nuevas, las generaciones siguientes difunden esa idea y las que vienen después concretan esas ideas. Como por ejemplo hoy en día la sociedad se basa, por ejemplo, en la creencia de que somos egoístas por naturaleza. Bien, hubo una generación que planteó esa idea, después se difundió y después se generó el capitalismo. ¿Sí? Una manera de vivir que dice que bueno, si somos egoístas entonces compitamos entre nosotros y basemos la vida en esa competencia, la economía. Ahora, tal vez la gran pregunta que muchas personas se hacen es que si pueden haber inteligencias que pueden, o sea, más fuertes o qué sé yo, que pueden ingresar a esta red de conciencia colectiva que hay para poder influir de alguna u otra manera en las personas que participamos de esta inteligencia colectiva. ¿Puede pasar? Sí, exactamente. La idea y lo que queremos compartir es que cada uno tiene el poder también, así como tenemos el poder en nuestra vida, de influir en esa mente colectiva y generar cambios positivos también. Como por ejemplo un caso concreto que pasó en la década de los 90. En Washington, 8.000 personas se reunieron a meditar como parte de un experimento y a enviar pensamientos de paz hacia el mundo. Lo sorprendente fue que durante el tiempo que estaba meditando, el terrorismo a nivel mundial descendió un 70%. 8.000 personas enviando esa intención a la mente colectiva lograron que en todo el mundo se redujeran el terrorismo y los accidentes. Entonces eso es inteligencia colectiva, poder generar una influencia
a través de esa conexión que tenemos entre todos. Bueno, cuéntenos un poquito sobre súper interesante el tema. Me encantaría quedarme más tiempo conversando con ustedes, pero cuénteme un poquito sobre la conferencia que van a hacer el día jueves 26 de mayo, me parece que es. Sí, por favor, cuéntenos un poquito. Khalil. Sí, bueno, en la conferencia vamos a ver brevemente algunos de estos tips, de estos temas, de cómo estamos conectados de distintos niveles, cómo utilizar esa conexión para mejorar en nuestras vidas, desde, por ejemplo, conseguir a la pareja que necesitamos, lograr la armonía en nuestros grupos sociales, mejorar nuestra economía, nuestros ámbitos de trabajo, aprender de manera más efectiva y armónica también, por ejemplo. Y bueno, básicamente aplicar estos principios naturales a distintos ámbitos de nuestra vida, que es lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, y la gente con la que trabajamos siempre nos da buenas devoluciones después de haberlo probado en sus vidas. ¿Tiene algún costo, Hernán, para poder participar de la conferencia? ¿Hay que sacar cita? ¿Cómo podemos hacer para llegar a la conferencia? Para la conferencia, justamente el sábado, el sábado 28, vamos a estar dando un taller en el que todos estos conceptos vamos a interiorizar un poco más y luego llevarlo a la parte práctica, justamente que todo esto no quede en un aspecto teórico, si bien en la charla se van a dar cuenta que no es simplemente teoría, ni mucho menos. Y ahí justamente, no sé exactamente pasarte los datos ahora en este momento, pero luego los compartiremos. Sí, la conferencia es de entrada libre y gratuita, también pueden dejar una contribución voluntaria. Y después el sábado vamos a estar con un seminario más intensivo que ahí sí tiene un costo y a través de los teléfonos. Pero imagino que ahí ya son las técnicas, ¿no? O sea, ya aprender las técnicas de poder. Ahora, Hernán, tú, increíble, estás pasando por Lima. Terapias. ¿Ustedes dos van a hacer terapias? ¿Sí? Exacto. Cuéntanos qué tipo de terapias vas a hacer tú, Hernán, por favor. Sí, voy a estar compartiendo, brindando encuentros, sesiones de hipnosis transpersonal y de regresiones, tanto a vidas pasadas como a vida entre vidas. Ya me contaron, Hernán, que tienes casi todas tus citas llenas, pero en todo caso, para que la próxima Lima también podamos poder contar contigo. Khalil, ¿tú vas a dar también terapias? Sí, también ya están todos los espacios ocupados, pero justamente lo que trabajamos es desde esta conexión el poder facilitar un camino de aprendizaje a las personas para que lleguen desde el lugar en donde se encuentran hasta el lugar donde quieren llegar en sus vidas, sus propios, desde lo sentimental, lo emocional, lo material incluso, y bueno, justamente compartiendo una conexión un poco más con nuestra conciencia, pero aplicada en cosas concretas de la vida diaria. Sí, y al igual que, como hablábamos antes de los amuletos y la información, tanto en la charla, en los seminarios y en las sesiones, los encuentros que brindamos, justamente a lo que llevamos o el objetivo es a darnos cuenta que el poder está en nosotros mismos. Y con esas palabras yo termino. El poder está en nosotros mismos. Muchísimas gracias, chicos, y la verdad que yo los comprometo desde ahora para cuando regresen a Perú, pasen por aquí para poder seguir conversando, porque realmente me quedé corta. ¿Okay? Bueno, será un placer. Gracias, Encantado. gracias. Bueno, por mi lado, encantada como siempre, soy Pamela Ruiz y de esta manera terminamos el programa